Una vez más, los haters quedaron como payasos y, sinceramente, esta vez ni siquiera tuvieron que pasar demasiados días para que la realidad terminara contradiciendo toda la historia que se habían inventado. Porque hace apenas unos días, había fans de Winter atacando a Jungkook por todas partes, llamándolo malo, cobarde, mal novio y prácticamente culpándolo por no reconocer públicamente una supuesta relación con Winter. Todo esto porque estaban completamente convencidos de que eran pareja basándose en un supuesto tatuaje que según ellos ambos tenían o estaba relacionado entre sí. Incluso llegaron al punto de decir que Jungkook quería colgarse de la fama de Winter, como si necesitara aprovecharse de ella o como si su carrera dependiera de otra persona. Y ahora resulta que aparece un blog de Taehyung y de repente muchas de esas teorías empiezan a caerse por sí solas. En el blog vemos a Taehyung en el gimnasio junto a Hobi y Jungkook. Y sí, antes de que alguien intente hacer desaparecer a Hobi de la escena porque no encaja con determinadas narrativas, Hobi estaba ahí, estaba con ellos y formaba parte del momento. Pero eso lo podemos dejar para después, porque lo realmente interesante es que gracias a esas imágenes podemos ver claramente los brazos de Jungkook. Y esto es importante porque durante muchísimo tiempo hubo personas intentando construir una historia alrededor de un supuesto tatuaje relacionado con Winter. Sin embargo, en estas imágenes podemos observar ambos brazos de Jungkook y no aparece ese supuesto tatuaje de pareja que tantas personas utilizaban como si fuera una prueba definitiva de una relación. Y aquí es donde yo digo, entonces, ¿qué pasó con todas aquellas acusaciones? ¿Qué pasó con toda esa seguridad con la que afirmaban que Jungkook estaba ocultando una relación? ¿Qué pasó con los insultos, con las teorías y con toda esa gente que hablaba como si conociera personalmente la vida privada de Jungkook? Porque durante semanas hubo personas que tomaban cualquier detalle mínimo y lo convertían en una supuesta evidencia. Una marca, un dibujo, una parte del brazo, una fotografía borrosa o cualquier cosa que pudiera encajar en la narrativa que querían contar, servía para afirmar que Jungkook y Winter tenían algo. Y lo más absurdo es que yo ya les había dicho anteriormente que ese supuesto tatuaje no estaba ahí. Ya se habían mostrado fotografías en las que no aparecía. Ya había señales suficientes para cuestionar aquella teoría. Pero como siempre ocurre en estos casos, cuando una persona ya decidió creer una historia, cualquier evidencia que contradiga esa historia se convierte automáticamente en una excusa para seguir creyendo lo mismo. Entonces empezaron con que Jungkook estaba utilizando ropa de manga larga para esconder sus tatuajes. Después decían que no se quitaba la camiseta porque no quería que la gente descubriera la supuesta marca relacionada con Winter. Incluso llegaron a utilizar el calor, la ropa y la manera de vestir de Jungkook como parte de la conspiración. Y ahora tenemos un blog donde podemos verlo entrenando y donde sus brazos quedan mucho más visibles. Y nuevamente, esa supuesta prueba que tantas personas utilizaban para afirmar que existía una relación simplemente no aparece. Pero lo que sí demuestra es que aquellas afirmaciones que se presentaban como hechos no tenían la base que muchos aseguraban que tenían. Y ahí está la diferencia. Porque una cosa es decir, me gusta este ship, me parecen lindos juntos, me gusta imaginar esta dinámica, o incluso yo creo que podrían tener una relación. Eso pertenece al terreno de las preferencias y las especulaciones de los fans. Pero otra cosa completamente diferente es atacar a Jungkook, insultarlo, llamarlo cobarde, mal novio
o acusarlo de esconder una relación real basándose en una teoría que nunca estuvo confirmada. Ahí es donde el asunto deja de ser simplemente un ship y empieza a convertirse en una situación bastante desagradable. Y esto también demuestra algo que he dicho muchas veces. Los idols no le deben confirmaciones románticas a ningún fandom. Jungkook no tiene que confirmar ni negar una relación para que un grupo de fans pueda sentirse satisfecho. Si algún día una persona pública decide hablar de su vida privada, será decisión suya. Pero mientras no lo haga, nadie tiene derecho a construir una historia y después castigarlo porque no actúa según el guión que los fans escribieron para él. Y aquí es donde inevitablemente tenemos que hablar de Jimin y del Jikook, porque resulta curioso cómo cada vez que aparece un rumor relacionado con Jungkook y otra persona, ciertas cuentas terminan llevando la conversación hacia Jimin. Es como si Jimin fuera siempre el culpable de absolutamente todo. Si Jungkook no confirma una supuesta relación, es porque tiene que cumplir su contrato de fanservice con Jimin. Si Jungkook interactúa con Jimin, entonces dicen que es una estrategia. Si Jimin se acerca a Jungkook, entonces dicen que lo está incomodando. Si Jungkook busca a Jimin, dicen que es porque la empresa lo obliga. Y si sucede cualquier cosa que no encaja con su ship, nuevamente aparece Jimin como supuesto responsable. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es? Porque Jimin no es responsable de que Jungkook tenga interacciones con otras personas. Jimin tampoco controla lo que Jungkook dice, hace, publica o decide mostrar. Y mucho menos tiene sentido convertirlo en el villano de una historia inventada únicamente porque dos personas quieren defender un ship diferente. Lo que más me llama la atención es que muchas de estas personas hablan constantemente de que Jimin interfiere, de que Jimin se mete en medio, de que Jimin supuestamente necesita alejar a Jungkook de otros miembros o de otras personas. Pero cuando miramos la realidad, Jungkook convive con los 7 miembros. Tiene amistades, tiene compañeros, tiene momentos individuales con diferentes personas y evidentemente puede tener una relación cercana con todos ellos. No existe ninguna necesidad de convertir cada interacción en una guerra entre ships. Y aquí entra nuevamente el Jikook, porque independientemente de lo que cada persona crea sobre ellos en el terreno romántico, es imposible negar que Jimin y Jungkook tienen una dinámica que durante años ha llamado muchísimo la atención del fandom. Hay una cercanía, una confianza y una cantidad enorme de momentos compartidos que forman parte de la historia pública de BTS. Eso no significa que nosotros podamos afirmar qué ocurre realmente en su vida privada, porque eso solamente lo saben ellos. Pero tampoco tiene sentido fingir que la conexión que muestran entre ellos no existe, simplemente porque a determinadas personas les incomoda. Y creo que precisamente eso es lo que provoca tanta reacción. No es necesario inventar que Jimin obliga a Jungkook a hacer algo para explicar por qué Jimin y Jungkook tienen momentos juntos. No es necesario convertir cada interacción en fanservice para invalidarla. Y tampoco es necesario atacar a otros miembros para defender un ship. Si tu ship necesita que Jimin sea presentado como el villano para funcionar, entonces el problema no está en Jimin. Porque además hay algo que me parece bastante revelador. Cuando Jungkook tiene un momento con cualquier otro miembro, nadie debería sentirse obligado a utilizarlo para atacar a Jimin. Jungkook puede estar con Taehyung, con Hobi, con Jin, con Namjoon, con Yoongi o con Jimin, y cada una de esas relaciones puede tener su propia dinámica. No todo tiene que convertirse en una competencia.
Y precisamente por eso me parece importante mencionar que Hobi estaba también en ese gimnasio con Taehyung y Jungkook. No hay ninguna necesidad de eliminarlo de la escena para crear una narrativa determinada. Pero si hablamos específicamente de Jikook, también hay que reconocer algo. Durante años hemos visto que Jimin y Jungkook tienen una confianza muy particular entre ellos. Hay una comodidad que se ha mostrado en diferentes momentos, tanto delante como detrás de cámaras. Y esa cercanía es precisamente una de las razones por las que existe una comunidad tan grande de personas que los apoyan como dúo. Ahora bien, que los fans interpretemos esa conexión de una determinada manera no significa que podamos convertir nuestras interpretaciones en hechos. Y eso aplica absolutamente para todos los ships. Por eso me parece tan contradictorio ver a personas exigiendo respeto para su ship, mientras atacan a Jungkook por no confirmar una relación que ellos mismos inventaron o interpretaron. Si realmente respetas a Jungkook, entonces tienes que respetar también su derecho a no hablar de su vida privada. Y si realmente respetas a Winter, tampoco deberías utilizar su nombre para construir teorías, peleas y ataques contra otro artista. Porque al final del día, ¿qué ganaron? Tenían un nombre para el ship, tenían teorías, tenían supuestas pruebas, tenían explicaciones para cada cosa y estaban completamente convencidos de que la historia era real. Incluso llegaron a tratar a Jungkook como si estuviera haciendo algo malo por no comportarse como ellos esperaban. Y ahora, una simple aparición en un blog vuelve a poner sobre la mesa una pregunta muy sencilla. ¿Qué parte de todo aquello estaba realmente comprobada? Y aquí es donde muchos deberían detenerse y reflexionar. No porque un blog haya demostrado una relación o no relación, sino porque demuestra lo peligroso que es convertir una interpretación en una verdad absoluta. Hoy puede ser un supuesto tatuaje. Mañana puede ser una prenda de ropa. Después una mirada, una canción, una fotografía, un accesorio o cualquier detalle que alguien encuentre y decida conectar con otra persona. Y así se construyen historias enteras que terminan afectando a personas reales. Y con Jimin esto pasa constantemente. Parece que algunos fandoms necesitan que Jimin sea el obstáculo de turno. Si Jungkook no hace lo que ellos quieren, culpan a Jimin. Si Jungkook interactúa con alguien, dicen que Jimin lo impide. Si Jungkook tiene momentos con Jimin, dicen que todo es fanservice. Pero cuando Jimin y Jungkook simplemente están juntos, se comportan como dos personas que llevan años conociéndose y tienen confianza. Nuevamente intentan buscar una explicación que haga desaparecer esa cercanía.